descubierto el horror, la siniestra bruja de la carretera Querétaro y sus relatos escalofriante. La bruja de la carretera. Palabras que susurran a la oscuridad. Miguel, un joven padre que regresaba de su trabajo desgastante en el taller mecánico del corazón de Querétaro, no creía en cuentos de la abuela. A pesar de ello, esa noche, la negrura del camino desierto lo envolvió, haciendo nacer un sudor frío en su nuca. Mientras el motor ronroneaba, sus pensamientos vagaban hacia su esposa y su pequeña hija, esperándolo con una calidez que parecía inalcanzable en la fría soledad de la carretera. De repente algo atrajo su mirada. Una figura frágil al lado del camino, una anciana con un vestido raído, la piel como papel arrugado, extendía una mano temblorosa, implorando ayuda. El corazón de Miguel latió con fuerza, apretándole el pecho. A pesar de las advertencias de su madre sobre la bruja de la carretera, su compasión pudo más. Detuvo el auto, bajó la ventanilla. «Por favor, tengo miedo. Los niños no regresan», susurró la anciana con ojos que parecían albergar sombras. Cada palabra era un hilo de frío que se tejía en el alma de Miguel. Ella hablaba de almas perdidas, atrapadas en un juego mortal de la maldad que rondaba la carretera. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo en su mirada lo hizo dudar, pero el instinto le gritó que se fuera. Al continuar su camino, la sensación de inquietud se apoderó de él. Al llegar a casa, encontró una atmósfera tensa. Su esposa cocinaba, pero los cuchillos en la mesa parecían haber cambiado de lugar. La luz titilaba como si intentara advertirle de un peligro inminente. Las sombras en los rincones danzaban de manera siniestra y susurros inaudibles llenaban el aire. Miguel sintió que la bruja no estaba lejos. Las noches siguientes se tornaron en un rincón oscuro del horror. Investigó y descubrió un patrón aterrador, numerosas desapariciones, misterios cubiertos por la calma del pueblo. El temor lo rodeaba como una niebla espesa. Cada vez que intentaba salir, sentía como si un poder oscuro lo retuviera. Su hogar, que una vez fue un refugio, se convertía en una trampa. Las sombras se acercaban, danzando a su alrededor, arrastrándolo hacia un destino incierto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta rugía afuera aquella noche fatídica. Miguel decidió que debía escapar, pero al abrir la puerta, un crujido helado se oyó, y el viento aullante parecía gritar su nombre. Las sombras parecieron cobrar vida, llenando el pasillo, cercándolo. Con el corazón a mil y una pregunta en la mente, ¿su familia sería capaz de escapar de la maldad que acechaba? Esa noche lo definiría todo. ¿Sería héroe o víctima? Miguel respiró hondo. El aire denso y frío le caló los huesos. Miró hacia la puerta, y en un instante sintió que toda su vida se había resumido en esta elección: huir o enfrentarse a lo desconocido. Las sombras parecían acercarse cada vez más, arañando las paredes con garras invisibles. Decidido, salió al exterior, donde la tormenta ruinoso dibujaba figuras grotescas en el cielo. Las gotas de lluvia caían como cuchillas, cortantes y punzantes. Se apretó la chaqueta, sintiendo cómo la oscuridad lo abrazaba. Caminó hacia el auto. La luz del faro parpadeante iluminó brevemente el camino, revelando una escena fantasmagórica. Hojas secas danzaban en el suelo, mientras la ráfaga del viento creaba ecos entre los árboles. «Miguel, no te alejes»,
susurró una voz familiar que apenas parecía un lamento. Se detuvo en seco. El eco resonaba en su mente. —¿Estás ahí, amor? —gritó. La única respuesta fue el aullido del viento, y el latido en su pecho aumentó como un tambor frenético. El pequeño vehículo se convirtió en su refugio momentáneo. Miguel encendió el motor, el sonido retumbó como un rugido. Sin embargo, al girar la llave, el vehículo no respondió. —Vamos, por favor —murmuró, golpeando el volante con impotencia. La tormenta azotaba su parabrisas, oscureciendo su visión. En ese momento, pareció escuchar una risa lejana, grave y burlona. El tiempo se detuvo. Desde el espejo retrovisor, una figura apareció y desapareció. La anciana. —¡Ayúdame, Miguel! parecía decir. Su corazón se heló. La duda lo envolvió de nuevo, como un manto de terror asfixiante. —No, no puede ser. Sin embargo, la necesidad de proteger a su familia tomó la delantera. Volvió a intentar encender el vehículo. Finalmente, el motor rugió a la vida. Se embarcó en la carretera, esquivando charcos reflejantes, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. Cada giro de la rueda era una lucha contra fuerzas enloquecedoras que lo querían arrastrar de vuelta a la oscuridad. A medida que avanzaba, las luces traseras de otros coches comenzaron a atravesar la tormenta con desesperada rapidez. Sin embargo, aquellos autos parecían convertirse en sombras al instante, difuminándose en la negrura del horizonte. En un instante, lo que había sido un camino familiar se transformó en una pesadilla. Las luces de cada vehículo desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Las luces del tablero comenzaron a fallar y el motor emitió un sonido ominoso. Miguel luchaba por tener control mientras el aire se volvía más denso. Fue entonces cuando escuchó los susurros nuevamente, una mezcla de risas y llantos que lo perseguían. —Miguel, no te vayas, regresa. Su mente se nubló con visiones de su esposa y su hija, atrapadas en una neblina oscura, mirándolo, pidiéndole ayuda. La angustia lo invadía. Se dio cuenta de que había algo más importante que su propia vida en juego. La anciana que había encontrado no solo quería ayuda, parecía ser la clave para desentrañar el horror que pesaba sobre él. Pero, ¿y si esa ayuda estaba con ella? Miguel giró el volante y tomó un desvío abrupto, dirigiéndose de nuevo hacia donde la había visto, a pesar del pánico que lo invadía. Aceleró, su corazón latía cada vez más rápido. —Voy a encontrarte —prometió, mientras el motor gemía y el peligro se cernía cada vez más cerca. A medida que se acercaba a donde había visto a la anciana, el aire se tornó más helado, casi como un abrazo mortal. La carretera desaparecía en la niebla y las sombras se agrupaban, formando una muralla negra. —¡No puede ser! ¡Por favor, no! —gritó, sintiendo que la locura lo envolvía. Justo antes de llegar, se detuvo al ver una figura en la carretera. No era la bruja, sino algo peor. Algo que él nunca imaginaría. Y entonces, la oscuridad se tragó la luz, y comenzó la verdadera pesadilla. ¿Sería demasiado tarde para detenerse? ¿Encontraría a su familia o solo se perdería en la desesperación? La realidad creó un giro más aterrador en esta noche que esperaban nunca olvidar. Al dar la vuelta por donde había comenzado todo, una pregunta inquietante persiguió su mente. ¿Qué secretos oculta la bruja de la carretera? Miguel estaba paralizado ante la figura que se erguía en medio de la carretera. Era un ser envuelto en sombras, y aunque su rostro estaba oculto, su presencia era lo suficientemente abrumadora como para hacer que su piel se erizara. Sentía como si el aire se volviera más pesado, como si miles de ojos invisibles lo observaran en ese instante. —¿Qué? ¿Quién eres? —logró preguntar, su voz sonando distante como si proviniera de otro mundo. Sin embargo, la figura permaneció inmóvil, como una estatua hecha de pesadumbre.
Las sombras alrededor parecían susurrar, murmurando secretos que solo el viento podía entender, envolviendo a Miguel en una sensación que lo hacía querer retroceder. Algunas historias hablaban de esta presencia en la carretera, un guardián de lo prohibido, una bruja que alimentaba terribles leyendas locales. Él nunca las había creído, pensaba que eran mitos para asustar a los niños. Pero ahora, aquí estaba, cara a cara con el horror, sintiendo que cada palpitar de su corazón respondía al terror desconocido. La figura finalmente se movió, alzando una mano lentamente. Miguel vio que allí, atrapada entre los dedos esqueléticos, brillaba una pequeña luz. Era una lámpara antigua, de un aceite turbio que emanaba un resplandor siniestro. «¿Eres tú?», murmuró él en un hilo de voz, con un miedo creciente. «Aquí estás», respondió la sombra, su voz un eco ronco que parecía venir de todas partes. «He estado esperándote». El clima a su alrededor cambió. Las ráfagas de viento aumentaron, llevando consigo un murmullo familiar. El llanto de su esposa y su hija se entrelazaba con el susurro de la bruja. «Ellas están atrapadas, pero tú puedes liberarlas. Solo necesitas darme lo que te pertenece». El horror se apoderó de Miguel. ¿Qué podía ofrecerle? Todo lo que amaba estaba en peligro. «¿Qué quieres de mí?», exigió, su voz temblando entre la rabia y el pánico. «Tu vida a cambio de su libertad». La figura respondió con una sonrisa cruel que nunca llegó a mostrar. Mientras hablaba, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, acercándose más a él como si estuviesen ansiosas por consumirlo. Miguel sintió su corazón detenerse por un momento. Las decisiones que debía tomar se volvían más críticas. ¿Es esto en verdad una opción? ¿Debería sacrificar su vida por el futuro de su familia? La angustia se convirtió en un grillete que lo ataba al suelo. Los gritos se intensificaron en su mente, las imágenes de su esposa simpatizando por su dolor, de su hija llamándole desde sus sueños. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras conectaba con lo que realmente significaba su existencia. «¡No puedo!», gritó retrocediendo un paso, pero la sombra se adelantó, acercándose con el brillo letal de la lámpara. «Esos gritos se volverán tus gritos si no actúas rápido», exclamó la bruja, su voz cruzando el umbral del dolor y lo insensato. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo le decía que huir, pero una parte de él había comenzado a dudar. ¿Y si lo que decía era cierto? ¿Y si sus vidas dependían de esa sombría elección? El tiempo pareció ralentizarse, sus pensamientos girando en un torbellino de desesperación. Tenía que decidir, pero mientras lo hacía, las sombras comenzaron a rodearlo, como una tela que lo atrapaba. «No tengo tiempo, Miguel. Elegirás lo que amas o lo que eres», dijo la figura, sacando un grito de sus labios. Miguel sintió la oscuridad cerrar el cerco, sin más opciones visibles y la luz de la bruja resplandeciendo cada vez más. Alzó la mano temblando hacia la figura, preguntándose si realmente podría arriesgarlo todo. Entonces, en un instante de lucidez, escuchó un grito claro entre la cacofonía: «¡Papá!», y con eso todo su horror se avivó. La vida de su familia no podía ser la prisión de su propia existencia. Miguel retrocedió, decidido a liberarse de las sombras, pero la respuesta ya había sido sembrada en su mente. «No haré lo que pides». La figura lo miraba, y por un momento aquella sonrisa se desvaneció, dejando en su lugar una mueca de furia. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese punto el destino de Miguel se había sellado. Y pronto se daría cuenta de que elegir entre su vida y su amor podría tener un precio que jamás imaginó. «¿Estás listo para conocer tu destino, Miguel?», preguntó la bruja, y un estremecimiento de terror lo invadió mientras se adentraba más en la niebla, dejando que la oscuridad lo envolviera. ¿Qué secretos aún guarda esta bruja?
qué decisiones terribles deben enfrentarse y que quizás ya habían tomado sin que él lo supiera. La niebla se espesó alrededor de Miguel, como un manto pesado que presionaba sobre su pecho y apenas le dejaba respirar. La bruja, un espectro en la penumbra, se quedó inmóvil, su mirada oculta pesando sobre él con la fuerza de 1000 pesadillas. Aún resonaba en sus oídos el grito de su hija, pero cada segundo que pasaba lejos de ella se sentía como un ladrón que robaba tiempo y esperanza. —¿Te atreverás a abandonarlas? —preguntó la bruja, sus palabras flotando en el aire como un eco cruel. ¿Te conformarás con un vacío en tu alma que no se llenará nunca más? El corazón de Miguel latía violentamente, y por un momento se detuvo a pensar en lo que había dejado atrás: su hogar, las risas de su familia, la promesa de un futuro que parecía desvanecerse en la oscuridad. Ahora se encontraba atrapado en un juego macabro, donde la bruja parecía tener todas las respuestas. «Lucharé por ellas», pronunció Miguel con firmeza, aunque su voz sonara más como un susurro tembloroso. La figura delante de él se inclinó levemente, como si deseara escuchar su corazón, como si cada latido resonara como una respuesta al desafío. «Luchar», repitió la bruja, una palabra poderosa, pero ¿hasta dónde llegarías realmente? ¿Hasta dónde llegaría el amor por tu familia antes de que te consuma el terror de perderlo por completo? Con cada palabra, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, creando figuras grotescas que se retorcían y se burlaban de su impotencia. Susurros de sufrimiento y promesas no cumplidas llenaron el aire, y Miguel sintió cómo la locura empezaba a apoderarse de él. «¡Basta!», gritó, cerrando los ojos y tratando de ignorar la cacofonía que lo rodeaba. Tenía que mantener la calma, tenía que concentrarse. Abrir los ojos esfumó la oscuridad que lo envolvía, revelando a la bruja con una sonrisa retorcida en su rostro. «¿Deseas escuchar el precio de tu valentía?», preguntó, la lámpara brillando aún más con un resplandor oscuro. Miguel se sintió arrastrado a su luz, como una polilla en busca de calor. «Solo tendrás que cumplir un pequeño deseo, que te traiga a la realidad de todas tus elecciones». Miguel sintió que su cuerpo se sacudía. «¿Qué clase de deseo?», inquirió, atrapado entre el horror y la curiosidad. «Que tus amores, tu esposa y tu hija, entiendan el costo de su libertad», dijo la bruja, como si le ofreciera un trago de veneno disfrazado de néctar. «Que conozcan el verdadero significado de perder al que más quieren. Solo así tendrás la oportunidad de liberarlas». La revelación lo golpeó como un mazo. Se dio cuenta de que la bruja estaba planteando una trampa sutil, porque el dolor que él nunca quiso experimentar podría atravesar a su familia. Tenía que rechazar ese deseo. No debía ser él quien las llevase al sufrimiento. Pero ¿cómo se negaría a tal oferta sin perderlas para siempre? Las sombras continuaron acercándose, llenas de ecos y lamentos. «Hazlo, Miguel. Tu valentía tiene un precio, y yo puedo concederte el poder de cambiarlo todo. ¿Serás como todos los demás que han caído ante mis tratos, o romperás el ciclo?» Sin más tiempo para pensar, ahora sentía que el aire se enfriaba y su mente luchaba contra la desesperación. «No, no quiero hacerles daño», respondió, una mezcla de rabia y miedo. La bruja comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la luz del deseo, pero no sus palabras. «Estás perdiéndolo todo, Miguel», murmuró antes de desaparecer completamente. En ese instante, la oscuridad retrocedió, dejando un camino ante él, pero el eco de su ofrecimiento seguía vibrando en su mente. Se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Una decisión que podría cambiarlo todo acechaba en las sombras, pero ahora, en la lejanía, escuchaba el leve llanto de su hija de nuevo. Se dio la vuelta hacia la carretera
consciente de que su batalla no solo era contra la bruja, sino también contra sus propios miedos. Mientras corría, un estremecimiento recorrió su piel. Siguió hacia donde creía que se encontraban, el lamento de sus voces empujándolo a seguir. Pero no se dio cuenta de que algo lo seguía, algo frío, oscuro y hambriento por su energía. Miguel no sabía que cada decisión que había tomado lo acercaba a una verdad aterradora, una verdad que podría ser la clave para liberar a su familia o condenarlos al horror colectivo del que la bruja hablaba. ¿Podría Miguel desafiar su propia existencia y al mismo tiempo proteger a su familia? La bruja había sembrado dudas en su corazón, y en ese instante de duda supo que no estaba solo en la carretera. De repente, el viento trajo consigo un susurro familiar. «¡Papá!». No solo era un eco de su hija, era una promesa de que aún había esperanza. Pero, al girar, se dio cuenta de que esa esperanza estaba más cerca de lo que pensaba, y pertenecía a algo que nunca habría imaginado. «¿Qué estás dispuesto a arriesgar, Miguel?», preguntó una voz rasposa, asomándose desde el fondo del abismo. La noche aún guardaba oscuros secretos, y él estaba a punto de descubrirlos. La niebla volvió a cerrarse, más densa que antes, envolviendo a Miguel en un abrazo helado. El susurro de su hija se había apagado, sustituyéndose por un silencio inquietante que parecía devorar todo a su paso. Su corazón latía desbocado mientras un escalofrío recorría su espalda. Sintió que una sombra más pesada que la niebla se cernía sobre él. ¿Te sorprende que aún escuches su voz? La voz rasposa que le había hablado antes resonó de nuevo, sus palabras destilando un horror casi palpable. Son ecos del deseo y del dolor que has decidido ignorar. Miguel, temblando, giró buscando la fuente de la voz, su mente intentando organizar los fragmentos de la desesperación. No quería pensar en lo que la bruja había insinuado, en lo que podría significar para su familia. Cada decisión, cada paso que daba, lo acercaba hacia una verdad que podría ser mortal. «¿Dónde están? ¿Dónde están mi esposa y mi hija?», gritó, la rabia y la desesperación rompiendo las fronteras de su miedo. Las sombras se retorcieron a su alrededor, burlándose de su sufrimiento. «¿Crees que puedes escapar de esta realidad?», musitó la bruja, reapareciendo de entre la niebla con una sonrisa que helaba la sangre. «Has decidido no jugar con mis reglas. Ahora serán ellas las que paguen el precio». Sin pensarlo, Miguel corrió hacia adelante, sus pasos resonando en el pavimento. La niebla empezaba a despejarse lentamente, y en la distancia vislumbró figuras. ¿Serían ellas? Podía sentir el ardor de su corazón guiándolo, y el grito de su hija resonaba cada vez más fuerte, como un focus que lo empujaba hacia la salvación. Pero al acercarse, sus esperanzas se desmoronaron. Las figuras que antes le produjeron alegría ahora eran sombras distorsionadas, una visión de su amada y de su pequeña. Pero los rostros eran oscuros, llenos de tristeza y desesperación. Se sentía aterrorizado al pensar que la bruja había cumplido su amenaza. «No, no es verdad», exclamó, la negación llenando su ser mientras corría hacia ellas. Al acercarse aún más, la luz comenzó a parpadear, y las sombras fueron reemplazadas por imágenes de lo que podía haber sido. Su esposa riendo, su hija corriendo hacia él. Pero la realidad era un espejo distorsionado de dolor. «No son reales». La voz fría de la bruja se deslizó nuevamente entre sus pensamientos. «Son reflejos de tus miedos. Cada sacrificio trae su propio resultado, y tú has decidido no afrontar el verdadero horror». Miguel alternaba su mirada entre las figuras y el camino a la bruja, el dilema desgarrándolo por dentro. Si seguía, podría perderlas; si retrocedía, podría dejarlas atrapadas. La angustia le retorcía el estómago y el sudor frío le cubría la frente. «Te lo dije, Miguel». La bruja apareció frente a él, su figura más siniestra que nunca. «El verdadero sacrificio lo harás tú al elegir. Ahora decide.
Déjalas ser libres de dolor y observa cómo se desvanecen, o arriesga lo que queda de tu alma para intentar salvar lo que nunca puedes tener de vuelta. La niebla se paralizó creando un silencio aterrador. Él se dio cuenta de que no solo luchaba contra una bruja, estaba enfrentando su propia oscuridad. La respuesta a su dilema no era clara, como la niebla que lo rodeaba. Había algo más en juego de lo que podía imaginar. «Lo que realmente quieres, Miguel». La bruja sonrió, sus ojos reflejando un brillo siniestro. «Es eso que llamas esperanza. Pero recuerda, la esperanza que tienes también puede ser tu peor pesadilla». Con un último grito de sus voces familiares resurgiendo en su mente, Miguel sintió la presión del tiempo escurriéndose entre sus dedos. Su elección lo aguardaba. En el fondo, sabía que el precio de su valentía y amor sería mucho más que perderse a sí mismo. «¿Qué harás ahora, Miguel?» La bruja se inclinó, la penumbra extendiendo sus garras hacia él mientras las sombras empezaban a susurrar, preparadas para reclamarlo. El viento, frío y despiadado, llevó consigo otro eco familiar. «Papá», resonó en la oscuridad, y la luz del deseo titiló en el horizonte, desafiándolo a hacer su elección. Pero en su interior, una oscura revelación comenzó a florecer. Tal vez él no fuera el único capaz de tomar decisiones, y la bruja tenía más poder del que imaginaba. «Si decides perder, Miguel», susurró una voz en su mente, «no habrá vuelta atrás». Así, con el corazón en llamas y la mente sobrecogida, Miguel se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que la verdad detrás de la bruja era aún más oscura y retorcida que cualquier pesadilla que había enfrentado. La niebla se llenó de risa burlona, y el camino dejaba ver que la confrontación aún no había terminado. El suelo temblaba bajo los pies de Miguel mientras la risa de la bruja resonaba en su mente. Cada eco era un recordatorio de su impotencia, de cómo cada decisión había llevado a ese instante, a esa convergencia de sombras que amenazaban con engullirlo. «¿Qué harás después de todo?», preguntó la bruja, su voz un susurro helado que le recorrió la piel como un corte. Miguel cerró los ojos, buscando un instante de calma en medio de la tormenta de desesperación. Respiró hondo, sintiendo cómo la niebla comenzaba a envolverlo nuevamente, más espesa, más voraz. No podía dejarse llevar por el miedo. Recordar su familia era lo que lo mantenía en pie, lo único que le daba fuerza. Sin embargo, mientras luchaba, el rostro de su hija seguía apareciendo y desvaneciéndose, atrapado en un ciclo de dolor y anhelo. La bruja avanzó. Su figura oscura dibujaba sombras fantasmagóricas sobre el pavimento húmedo. «Tus amores son cadenas, Miguel. Quítatelas y serás libre. Pero, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por esa libertad?». Su risa se convirtió en un eco burlón que resonaba en la niebla. «¡Las quiero! ¡No me las quites!», gritó Miguel, un grito que surgía del fondo de su ser. Las palabras reverberaron en el aire helado, pero no hubo respuesta. Solo el murmullo de las almas perdidas, esos susurros que hablaban de sacrificios y consecuencias. Las imágenes de su esposa y su hija se sucedían en su mente, pero cada uno de sus rostros se torcía en un grito silente, atrapado en una prisión de dolor. «No, no, esto no puede ser», se dijo mientras avanzaba, cada paso costándole más que el anterior, como si la niebla intentara arrancarle algo más que su aliento. Las sombras comenzaron a alargarse, centelleando como llamas oscuras a su alrededor. «Te ofrezco una solución», dijo la bruja, ahora más cerca, su aliento helado soplando sobre su cara. «Déjalas ir y tendrás la oportunidad de liberar tu alma. Al hacerlo, renacerás en un lugar donde su memoria no te atormente. Aquí no hay paz, solo sufrimiento». «¿Cuál es el precio?»,
preguntó Miguel, la desconfianza goteando de sus palabras. La bruja sonrió, una sonrisa que revelaba la rotura entre dientes puntiagudos. Simple, solo una parte de tu esencia, el remanente de amor que sientes por ellas. A cambio, te prometo que nunca volverás a sufrir por ellos, al menos no aquí. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. La oferta lo tentaba, y al mismo tiempo cada fibra de su ser la rechazaba. ¿Podría realmente dejar que se desvanecieran esas memorias? De repente, un grito desgarrador rompió el espacio, y Miguel se paralizó. Era el llanto de su hija, pura desesperación. «Papá, sálvame, te necesito». Las palabras lo atravesaron como un puñal, desnudando su alma. El corazón se le salió por la boca. Necesitaba decidir, y el tiempo se le acababa. La sombra de la bruja se acercaba más, casi tocándolo, mientras la neblina se arremolinaba a su alrededor en un crescendo de risas. «Decide, Miguel. El tiempo se acaba. Mientras pierdes tu esencia cada instante que tardas, te deshaces un poco más». Miguel sintió que el suelo temblaba, pero no de miedo, sino de determinación. No podía dejar que su hija sufriera. «¡No! ¡No me las quites!», gritó, dejando salir su decisión a liberar lo que tenía en su corazón. «Entonces deberás enfrentarte a tu propio horror», rió la bruja, su voz cada vez más baja, mientras la niebla giraba como un vendaval, una mezcla de vida y oscuridad que embriagaba el aire. La sombra que la rodeaba se volvió más densa, como un murmullo de condena. Y antes de que pudiera hacer algo más, las caras de su amada y su hija aparecieron al lado de la bruja, pero ya no eran sombras. Eran ecos lejanos que parecían estar más lejos que antes. Con los ojos desorbitados se dirigían hacia él, pero cada vez que avanzaban, los rostros se deformaban, mostrando su auténtico sufrimiento. «¡Papá, no!», resonó el lamento, y Miguel sintió que el último hilo de esperanza se le escapaba. De pronto, un destello de luz brotó en medio de la bruma, desnudando la tristeza que le rodeaba. Una voz conocida le llamó desde dentro. «Lucha, Miguel, no todo está perdido». ¿Era la voz de su esposa o de su hija? La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba más y más, mientras Miguel se preguntaba, ¿tendría aún fuerzas para luchar contra las sombras o el horror lo consumiría todo? La niebla se diluyó con una risa espeluznante y el terror acechante lo empujó hacia adelante. La elección estaba a solo un paso de distancia. El susurro de la bruja lo atraía y la verdadera confrontación apenas estaba comenzando. La oscuridad se apoderó del entorno, mezclándose con la niebla que parecía cobrar vida propia. Miguel sintió que el aire se volvía pesado, casi como si la sombra de la bruja lo abrazara fuertemente, tratando de devorar su voluntad. Los rostros de su hija y su esposa seguían apareciendo y desapareciendo, pero ahora acompañados por horribles muecas de sufrimiento. Eran imágenes que lo taladraban, que retumbaban en su mente y le hacían cuestionar si su lucha tendría sentido. «¡Papá, ayúdame!». El grito de su hija resonó, más visceral que nunca. Se sentía tan cerca, como si estuviera ahí mismo, al borde de su alcance. Miguel abrió los ojos nuevamente, esta vez con más determinación. Tenía que encontrar una forma de romper el ciclo. No podía dejar que las sombras devoraran su amor. No podía permitir que el horror se apoderara de su esencia. En un impulso, dio un paso hacia adelante, abriendo su pecho al dolor y el miedo. La bruja, viendo su movimiento, sonrió con frialdad. «¿Crees que puedes escapar?». Su voz se deslizó por el aire como un veneno. «La opción que te ofrezco es un camino hacia la salvación o la perdición». Miguel sintió el frío cortante de sus palabras, apretando su corazón. Sin embargo, en lugar de retroceder,
Recordó el brillo en los ojos de su hija, su risa, la dulzura de sus abrazos. Todo ese amor rushó a él como una marea, advirtiéndole que no había vuelta atrás. «Jamás permitiré que me las quites, no hoy, no nunca». Su voz crujió como el hielo quebrándose. Las sombras empezaron a agitarse, como una tormenta que se desencadenaba. Una risa burlona emergió de la bruja. Sus ojos, oscuros como las profundidades de la noche, chisporrotearon con malicia. «No tienes idea de lo que te espera. Te enfrentarás a tu propio horror, Miguel. Lo infinito de tu dolor regresa ahora, armado con el mundo que has creado, y yo seré solo un espectador de tu ruina». Un instante más, y los rostros de su familia se transformaron en un vórtice de desesperación, fusionándose con el oscuro entorno. Miguel sintió otra vez que su amor se desvanecía, devuelto a la niebla. Pero esta vez, en lugar de flaquear, clamó al cielo. «¡No!». Un grito que resonó en la nada. En ese momento, la luz brilló de nuevo, ahora más intensa, como una llamarada en medio del abismo. La fuerza del amor lo envolvió por completo. Miguel gritó enojado, desafiando a la oscuridad que lo rodeaba y atrayendo inexorablemente la atención de la bruja. «Tú no mandas sobre mí, mis recuerdos no se desvanecerán sin una lucha». De repente, la risa de la bruja se trocó en espanto. El aire se fragmentó por la intensidad de su grito y las sombras comenzaron a retroceder. Miguel se dio cuenta de que siempre había tenido el poder en su interior. Sus recuerdos eran más que sombras, eran fragmentos de su fortaleza. La imagen de su hija ahora brillaba como un faro, atrayendo sus fuerzas. Pero la bruja, al verse desafiada, desató una presencia aún más oscura, un grito que cortó la niebla y las ilusiones con un sonido desgarrador. «¡No! Esto no ha terminado». La bruja se entrelazó con el viento, introduciendo una nueva oscuridad llena de ecos agónicos. Miguel contuvo el aliento. La niebla se desnudaba, revelando figuras sombrías que emergían del abismo, retorciéndose como serpientes. ¿Acaso las sombras eran las almas atrapadas que ella había mencionado? Una parte de él sintió miedo, pero la otra sabía que debía avanzar. Desesperadamente Miguel buscó entre los ecos de su amor, aferrándose a cada hilo de vida. Tenía que romper la maldición, aunque le llevara hasta su último aliento. «Lo haré. No me rendiré», declaró con firmeza, enfrentándose al torrente de gritos que se acercaba. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, la niebla se volvió opaca y el suelo bajo sus pies se abrió. Las sombras clamaron, reclamando su esencia, y Miguel encontró que luchar contra la tentación era más difícil cada segundo. «Nunca dejaré de luchar», gritó por encima de la tormenta de voces, pero la respuesta que recibió fue un silencio helado. Y aunque las sombras se cernían sobre él, Miguel sintió algo en su interior, una centella de esperanza que iluminó la oscuridad. Podía ver un camino, pero solo era el principio. En ese instante, la bruja se abalanzó hacia él con un grito que congeló su sangre. El destino de Miguel estaba a punto de definirse. ¿Sería capaz de resistir el horror desatado o sucumbiría a las sombras en su misión desesperada por salvar lo que más amaba? El vórtice de oscuridad ya se lanzaba hacia él, y el verdadero terror apenas comenzaba. El suelo temblaba bajo los pies de Miguel mientras la bruja se acercaba, su figura serpenteante envuelta en la niebla que parecía solidificarse a su alrededor. El grito desgarrador de la bruja reverberaba en su mente, retumbando como un eco omnipresente. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido, y el tiempo se hubiera vuelto maleable, ajustándose a la angustia que sentía. Los rostros de su familia seguían susurrando su nombre, cada uno atravesado por el dolor y la agonía, llevándolo hacia un abismo sin fin. «No puedes escapar de lo que llevas dentro»,
susurró la bruja, su voz un hilo de miel envenenada. Esos recuerdos que tanto atesoras están manchados por el horror. ¿Cómo puedes luchar contra tu propia verdad? Miguel sintió que su corazón se retorcía. Sabía que la bruja tenía razón en algunas cosas. Había guardado en su interior más que solo amor. También había tristeza y culpa, pesares que había preferido ocultar. Pero en ese momento comprendió que debían ser sus armas, no sus cadenas. Con un grito desgarrador, levantó la mirada y vio cómo las sombras empezaban a distorsionarse, como si respondieran a su determinación. «Mis recuerdos no son mis cadenas, son mis alas», respondió Miguel, mientras el suelo se estremecía, fusionándose con su voluntad. La bruja, sorprendida, retrocedió un paso. Ahora las sombras parecían partirse en dos, disputando su lealtad, como si supieran que la batalla entre él y ella apenas comenzaba. Las figuras atrapadas en la niebla comenzaron a cobrar vida, manifestándose como reflejos de su propia vida. Su hija jugando en el parque, su esposa riendo mientras cocinaba. Eran recuerdos que brillaban con la luz de su amor. Miguel extendió su mano hacia ellos. «Vengan a mí, no dejen que ella los atrape». El viento repentinamente arremetió, y las imágenes comenzaron a desvanecerse, ahogadas por la atmósfera sombría. Pero Miguel no permitiría que eso sucediera. Con una fuerza renovada, empezó a caminar hacia la bruja, quien ahora parecía más pequeña, más vulnerable. Aunque sus ojos eran abismos insondables, podía percibir un destello de inseguridad en ellos. «Eres solo un reflejo de mis miedos», gritó, avanzando con cada paso más marcado, sacando poder de lo que pensó había perdido. De pronto, una ola de oscuridad se elevó y descendió sobre él, pero Miguel cerró los ojos, recordando la risa de su hija y los momentos en que se sentía verdaderamente vivo. En un instante, todo se iluminó. El aire se tornó espeso y pesado, pero también comenzó a vibrar con una energía desconocida. Miguel extendió sus brazos, concentrando sus emociones en un solo punto, dejando que su amor fluyera hacia afuera, alimentando las imágenes de su familia que parecía estar al borde de la pérdida. La bruja comenzó a perder su forma, como si la luz que emergía de Miguel la consumiera. Gritos de terror inundaron el entorno mientras las sombras se desmoronaban ante el poder del amor y la determinación. «¡No!», la bruja chilló, su rostro ahora cubierto de miedo. «Todo lo que amas se convertirá en cenizas si sigues con esto». Miguel sintió un tirón en su pecho, como si su cuerpo mismo estuviera siendo desgarrado entre el deseo de liberar a su familia y el terror de perderse a sí mismo. Sin embargo, no podía dejar que la oscuridad ganara. «No voy a dejar que mis recuerdos se conviertan en cenizas. No más». Con un último esfuerzo, Miguel gritó con todas sus fuerzas, un grito que resonó a través del viento, un grito nacido del amor absoluto. Las luces de sus recuerdos brillaron intensamente, envolviendo la niebla en un halo purificador. El suelo comenzó a fracturarse, las sombras se retorcían y la bruja, finalmente enfrentada a su propio horror, empezó a ser absorbida por la luz que estaba reclamando lo que era suyo. Pero en el último instante, antes de que la bruja desapareciera, una sonrisa torcida se deslizó por su rostro. «Esto no ha terminado, Miguel. Tu verdadera lucha apenas comienza». Con esas palabras, la niebla se tragó a la bruja, dejando a Miguel con el eco de su risa resonando en su mente, como un oscuro recordatorio de que aunque había salvado a su familia por un momento, el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Se giró buscando a su esposa y su hija, pero en el lugar donde habían estado solo había un frío vacío y un viento helado que parecía susurrar su nombre, trayendo una nueva ola de temor. Miguel sintió que un abismo se abría ante él.
¿Qué había hecho realmente? ¿Había salvado a su familia o solo había retrasado lo inevitable? Y en ese instante, la niebla comenzó a levantarse nuevamente, y una sombra familiar emergió del rincón más oscuro del paisaje. La silueta de su hija, con una expresión de pánico y desesperación en su rostro. ¡Papá! ¡Ayúdame! La niebla espesa se arrastraba como un ser vivo, haciendo que el aire se volviera casi irrespirable. Miguel, con el corazón en la garganta, corrió hacia la figura de su hija, quien parecía atrapada en un torbellino de sombra. El terror erizó su piel, pero el amor desbordante que sentía le otorgó valor. ¡Esperanza!, gritó, extendiendo sus brazos mientras se acercaba. «Papá está aquí». La niña, con sus ojos grandes y asustados, luchaba. La niebla la mantenía atrapada, susurrándole secretos oscuros que ella no podía entender. Miguel sintió una punzada de dolor en el pecho. Cada vez que su hija intentaba moverse, la bruma la atrapaba más, como tentáculos de una criatura abisal. «¡No!», gritó Miguel, sus pasos ahora firmes. «No voy a permitir que te lleven». Sintió el calor de sus recuerdos arder nuevamente, como una antorcha en la oscuridad. Recordó las noches en que le leía cuentos, las risas compartidas mientras jugaban, y ese abrazo cálido que solía darle cuando las pesadillas la asaltaban. Con cada recuerdo, creaba una barrera a su alrededor, un refugio donde la oscuridad no podía tocarla. «Todo va a estar bien, hija, confía en mí», dijo, mientras concentraba su energía en aquellas memorias felices. Las sombras comenzaron a retroceder, y la figura de Esperanza brillaba con una luz tenue. Pero la bruja no había desaparecido por completo. Su risa resonaba en el aire, burlona y fría. «¿Crees que esos recuerdos puedan salvarte?», preguntó, su voz cortante como un cuchillo. «La oscuridad siempre encontrará el camino». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de la bruja eran un eco de sus propios miedos. ¿Qué podía hacer si cada intento lo hundía más en la desesperación? Sin embargo, no podía rendirse. No podía dejar que el miedo se lo llevara todo. «Yo soy lo que amo», rugió Miguel, ahora completamente entregado a sus recuerdos, dejando que la luz se expandiera a su alrededor. Las imágenes de su familia comenzaron a cobrar vida, danzando en la niebla, desafiando a la oscuridad con su brillo. Pero la bruja solo se reía, y su risa adquirió un tono ominoso. De repente, el viento cambió, y la niebla comenzó a arrastrar los recuerdos. «Esto es solo el principio, Miguel. La pérdida duele más de lo que imaginas», dijo, y en su voz llevaba el peso de un terror ancestral. Con cada palabra de la bruja, Miguel sintió que la tierra temblaba, confundiéndose entre lo real y lo etéreo. La sombra de su hija se desvanecía lentamente, y el terror se apoderó de él. «¡No!», gritó mientras caía de rodillas. «¡No la lleves!». Un rugido de desesperación escapó de sus labios, y en ese instante las imágenes de su familia pelearon por liberar a su pequeña. Miguel se sacudió como si de un trance despertara y se levantó, decidido a recuperar lo que más amaba. Con un paso firme, se dirigió hacia la niebla, y una chispa de intuición lo atravesó. Sabía que debía confrontar a la bruja en lugar de dejarse arrastrar por su verdad. Ella se alimentaba de su miedo, y por primera vez sintió que podía ser más que sus temores. «Eres tú la que se aferra al pasado, bruja», declaró Miguel, cada palabra zumbando como un rayo. «No tienes poder sobre mí ni sobre mi amor». Las sombras se agitaron, y de repente la luz de los recuerdos se filtró en la oscuridad, rebotando como un resplandor furioso. Miguel sintió cómo su aguda determinación empujaba a la bruja hacia atrás, tambaleándose, mientras la neblina comenzaba a abrirse a su alrededor. Sin embargo,
La risa retumbante de la bruja lo detuvo en seco. El amor no puede protegerte por siempre. Las sombras regresarán, advirtió, dando un paso hacia él mientras se transformaba. Su forma se torcía y ondulaba, revelando visiones aterradoras de lo que podría llegar a ocurrir. Miguel, sintiendo que el tiempo se acortaba, se aferró a la luz suya y en un acto de desesperación corrió hacia su hija. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a Esperanza, el viento aulló y la bruja alzó una mano, sosteniendo un objeto oscuro que parecía vibrar con una energía maligna. «Este es el precio que debes pagar», dijo con una sonrisita siniestra. «Un sacrificio por cada recuerdo». Miguel sintió un helado escalofrío recorrerle la espalda. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, presionando con fuerza. Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a su hija. Mientras la niebla densificaba el aire, su corazón latía con la respuesta. «El sacrificio no es una opción, es mi destino», gritó, y con toda la fuerza que pudo reunir se lanzó hacia la bruja, sin saber si podría manejar las consecuencias. El eco de la bruja resonó en el aire, y justo antes de que Miguel pudiera alcanzarla, la oscuridad comenzó a arder con un fuego negro, desgarrando la realidad. ¿A qué costo lograría salvarla? La niebla se arremolinó de nuevo, y una oscuridad aún más profunda emergió. La niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje completamente diferente. Miguel se encontraba de pie en un claro iluminado por una luz suave y cálida. Sus manos temblaban, y su corazón aún latía con fuerza en su pecho. Había vencido a la bruja, había salvado a su hija. Pero a medida que exploraba ese nuevo entorno, la realidad lo golpeó con la brutalidad de una tormenta. Frente a él se erguía un bosque oscuro y temido, cuyas sombras parecían moverse y danzar como si estuvieran vivas. En medio del claro, Miguel vio la figura de su hija, Esperanza, atrapada en un círculo de oscuridad. Su rostro reflejaba miedo, su pequeña voz clamando por ayuda. «¡Papá!», gritó, su voz llena de angustia. «¡No puedo salir!». Miguel sintió que el dolor le desgarraba el alma. Corrió hacia ella, pero la oscuridad se convirtió en una barrera, impidiéndole llegar. De pronto, la risa burlona de la bruja resonó en el aire, intensa y cruel como un eco macabro. «Pensaste que podría romper la maldición de la oscuridad, pero ahora el precio es el amor que llevas dentro». Miguel, ahora comprendiendo el sacrificio que demandaba la bruja, sintió un fuego nuevo encenderse dentro de él. Su determinación se volvió más fuerte que el miedo. Miró a su hija, y en su mirada encontró la luz que lo guiaba. Su amor era el arma más poderosa que poseía. «¡No me dejas otra opción!», gritó, la fuerza de su voz resonando en el bosque. «Lucharé por ti hasta el final». Con cada palabra se llevó la mano al corazón, recordando momentos felices con su familia, la risa de Esperanza corriendo por el parque, la mirada de amor de su esposa. Permitir que el dolor ocupara un lugar en su vida no era una opción. Asumió su miedo y comenzó a avanzar, cada paso desafiando la oscuridad. Al hacer esto, las sombras comenzaron a tambalearse, como si su propia fuerza se tambaleara ante su determinación. Miguel extendió su mano hacia la barrera de sombras frente a él. «¡Regresa lo que es mío!», gritó, su voz resonando con la soberanía de un padre decidido. A medida que el poder de su amor emanaba, la oscuridad se crispó. En aquel instante, Miguel sintió que había deshecho la trampa en que la bruja había querido atraparlo. Las sombras crujían, desgarrándose en fragmentos de luz que iluminaban su camino. De repente, Esperanza salió del círculo y corrió hacia él. La alegría y el amor colmaron el ambiente, llenando el vacío que había dejado el miedo. Miguel la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que cada parte de él se recompuso en ese momento. La risa de la bruja resonó a su alrededor, pero no era la risa burlona que había escuchado antes. Era una risa de frustración y rabia.
La neblina oscura en el bosque empezaba a desvanecerse, pero todavía había un último enfrentamiento por venir. ¿Crees que puedes desafiarme?, resonó su voz. La figura apareció ante ellos, temible y amenazante. Miguel sintió que su coraje comenzaba a tambalearse, pero miró a su hija y se dio cuenta de que no podía fallar. «No te tenemos miedo», respondió Miguel con la voz firme. «Juntos somos más fuertes que tú». Las sombras comenzaron a acorralar a la bruja, que aunque poderosa, sentía la inminente derrota a medida que la luz de la unión entre Miguel y su hija se intensificaba. La luz brillaba con un fulgor que nunca había conocido, pulsando con cada latido que compartían. «¡No!», gritó la bruja retrocediendo mientras la luz la absorbía. Miguel sostuvo a su hija de la mano, avanzando hacia ella. Con un último grito, la bruja se disolvió en la bruma que antes había amenazado con consumir su amor. El bosque temía su ira, y en su lugar la suavidad de la luz llenó el claro, disipando las sombras. Miguel y Esperanza estaban a salvo. La oscuridad había retrocedido y sin la influencia de la bruja, la calma envolvió el bosque. Al ver a su hija sonreír, su corazón se sintió ligero. «Lo hicimos, papá», exclamó Esperanza, sus ojos brillando con inocencia. Miguel contuvo las lágrimas. Se dio cuenta de que el amor no solo había sido la clave para liberar a su familia, sino que también lo había sacado de las garras del horror. No compararían más su vida con el dolor oscuro que había tratado de atraparlos. En cambio, seguirían juntos creando nuevos recuerdos en la luz. Al girarse, la luz del nuevo día los recibió. Miguel vio esperanzas en el horizonte y se sintió listo para afrontar cualquier desafío. La bruja había caído y su familia renacería en este nuevo mundo. De la oscuridad emergían hacia la claridad. Finalmente, la historia de la bruja en la carretera de Querétaro se había transformado, y aunque el eco de su risa quedaría en el pasado, la verdad de su amor cristalino brillaba más. Eran libres, juntos y listos para vivir sin el temor de lo que había sido. Esta vez, el amor había triunfado. Las decisiones que Miguel había tomado habían cambiado todo, y él estaba preparado para urbanizar el futuro que había soñado por tanto tiempo. Con esperanza en el corazón y las manos de su hija entrelazadas con las suyas, Miguel dio los primeros pasos hacia un nuevo camino. Y así, mientras el sol iluminaba el horizonte, terminó su viaje de terror, un relato de sacrificio, amor y evolución, que solo había puesto en evidencia la fuerza que todos llevamos dentro. Ahora, querido amigo, tu viaje también está por concluir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión.